¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es El Timón de la Economía, el programa del debate económico en una semana, bueno, realmente muy intensa, porque han habido muchas novedades. Obviamente se despertó el dólar, ¿eh? El dólar ha llegado otra vez a la tapa de los diarios, más cerca de 14 que de 13. La verdad que sube todo. Finalmente el dólar ha subido bastante menos que el resto de las cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, naturalmente que los argentinos tenemos esa cuestión y hoy tenemos a los mejores economistas de la televisión, como siempre, en una semana de muchos efectos además, ¿eh? El efecto Zanini, el efecto Kicillof, el efecto Mendoza, qué es lo que está pasando obviamente entre la economía y la política. Tenemos además cortes de energía, ahora también en el invierno, ¿no es cierto? Y bueno, naturalmente la economía y las elecciones, todos los temas aquí desde ahora y hasta la medianoche, ¿eh? Cecilia Bufflet, muy buenas noches. ¿Cómo le va, caballero? Semana de efectos. Semana de efectos. ¿Volvió el dólar Mascherano al final? Sí, ¿Volvió sí. el dólar? Todos mirando el dólar Mascherano de nuevo, Sí, como eso el año pasado, como las elecciones, 14, por el digamos. 14 de Mascherano. Hoy se acomodó un poquito, hoy se calmó un poquito en 13,60 y bueno, por supuesto, con poco mercado y con las dificultades del control de cambios, ¿eh? Pero bueno, tenemos una noche interesantísima, estamos en Twitter como siempre, @eltimontv, con todos los economistas del panel, y además con un muy buen invitado, nada menos que un candidato a vicepresidente que también es economista, ¿eh? Lucas Liache está con nosotros esta noche. Lucas, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Acá Y bueno, y por con supuesto, colegas. aquí está Martín Tetaz, Paco Gismondi, buenas noches muchachos. ¿Qué Rodrigo Álvarez y el querido Carlitos Arvía. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Muy buenas ¿cómo noches están? ¿Todo muchachos. bien? Bueno, ¿cómo estás viendo esta historia de que se despertó de nuevo el dólar? Eso genera siempre expectativas de todo tipo en Argentina, también políticas, digamos. ¿Cómo lo ves? Sí, digamos, a mí me cuesta, para serte franco, explicar los movimientos de corto plazo del dólar. Siempre me costó, y cuando me preguntan en consultorías también digo lo mismo. Obviamente la tendencia a la desvalorización de nuestra moneda, la causa es obvia, que es toda esta emisión de dinero. Y después, bueno, creo que mucho de estos saltos tienen que ver con por ahí noticias sobre el futuro y puede haber influido la perspectiva de que es un poco más probable que lo que era antes, que en el caso de que Scioli sea elegido presidente, bueno, sea una situación de continuidad con las políticas actuales, ¿no? Quizás había una expectativa en algún momento de Scioli presidente, igual implicaría algún cambio, y me parece que con toda la decisión presidencial de bajar a uno de la pelea, de poner a un vice muy fiel, es como una señal de continuidad en el caso de... Ustedes, muchachos, ¿cómo han visto esta semana este despertar del dólar? Yo creo que para variar, los mercados le erraron completamente a la lectura que están haciendo de la situación, porque de hecho creo que si gana Scioli es el candidato que es más probable que haga el ajuste más feroz, porque tiene el poder político para hacerlo, porque está dentro del gobierno que está tomando la rienda del asunto, y porque por el otro lado, si gana Macri, no va a tener poder político para hacer el ajuste. Además, tiene esta cola de paja porque está esperando que todo el mundo dice, van a hacer el ajuste ustedes, entonces no lo van a poder hacer. Y si uno escucha el discurso... Pero el dólar sube ahora. Pero si uno escucha el discurso... Mira, vos vendés dólares ahora. Pero déjame terminar el razonamiento. Si uno escucha el discurso, por ejemplo, de Sturzenegger, uno dice, bueno, estos muchachos no van a devaluar, no van a hacer absolutamente nada, confían en que la lluvia de dólares que viene del exterior resuelva todos los problemas. Y por el otro lado, cuando uno escucha los asesores económicos de Scioli, todos los asesores económicos de Scioli, están hablando de que mayor, menor, con aspirina, sin aspirina, pero la corrección la van a hacer. Entonces, pero tal vez me parece que la gente mucha bola a lo que dicen los candidatos por televisión, no sé si le da, ¿no? O los economistas. A mí me da la sensación que lo que tuviste en esta semana es lo que yo llamo un poco el dólar, Ceci lo llamaba el dólar Mascherano, por 14, yo lo llamo un poco el dólar allanado. En la medida que empiezan los controles, el gobierno empezó los controles hace prácticamente una semana. Claro, y fue contra el dólar ahorro Y primero. fue contra el dólar ahorro y después fue contra... Entonces, me parece que eso hace automáticamente, cuando vos ejercés más presión, empezás a tratar de cerrar, información que también tenemos nosotros, que a través de la Bolsa de Comercio se pidió a algunos operadores que no hicieran operaciones con contado con liqui. Eso generó que vos no podés hacer tantas operaciones contado con liqui, te vas al dólar blue, y me parece que por eso subió. Y después, además, hay que decir el tema de los números económicos de la Argentina. Yo estaba viendo, por ejemplo, la salida de la convertibilidad.
No la vamos a comparar las etapas y lo tenemos después a Lucas para preguntarle. Pero el déficit fiscal de la Argentina era 3 puntos del PBI. Claro. Hoy es 6 puntos del PBI. ¿Se puede resolver? La pregunta es, ¿esto tiene solución? Porque todo el mundo, en alguna medida, coincide con que hay una emisión monetaria impresionante, que está todo inundado de pesos, que hay un plan de elecciones, todo lo que más o menos conocemos. Ahora, el gasto público no va a bajar. Yo creo que eso no va, entonces, ¿esto no tiene solución? No, yo creo que sí, pero en la hoja de ruta del que asuma en diciembre, yo creo que tiene que haber dos cosas. Por un lado, un acuerdo o una señal de que se va a acordar con los holdouts para traer dólares que son necesarios para que la economía crezca. Sin dólares la economía no puede volver a crecer. Sí. Y por otro lado, pensando en la pata de gasto y en la pata de pesos en la economía, sin duda el gobierno tiene que ir a un ordenamiento fiscal. Y esto significa que el gasto crezca por debajo de los ingresos. A ver, esto no quiere decir ajustar. Y eso, vos ahora, sos candidato y te has metido en el barro político. Sí, te voy a decir lo mismo que te decía cuando no era candidato. El punto es, es una sorpresa eso es posible, todo eso que de lo que estamos hablando, ¿es posible hoy en la Argentina? Dos temas centrales. Uno, cuando discutimos el dólar, diría, es el peso estúpido, como decían. O sea, no estamos hablando del dólar. Estamos hablando del peso que se desvaloriza. Y sabemos perfectamente que para que no se desvalorice, tenés que parar la maquinita. Se desvaloriza contra el azúcar también, ¿no? Contra el dólar. Contra todas las monedas, contra todos los bienes y servicios, sube medido en peso, pero lo que se está moviendo es el peso. Creo que acá muchas veces confundimos esto. Por supuesto, para eso entonces necesitas parar la maquinita y entonces no tener tanto desequilibrio fiscal. Mi visión, y si uno mira experiencias históricas justamente, es que los desequilibrios fiscales grandes se corrigen con crecimiento económico. O sea, Estados Unidos en la era de Clinton, Estados Unidos en estos años de Obama, el kirchnerismo en los primeros años. O sea, solo el crecimiento te corrige la situación fiscal. Y yo creo que se puede crecer sin hacer un ajuste fiscal. Lucas, pero eso Argentina lo pudo hacer solamente cuando tenía que crecer desde el subsuelo. Claro, y siempre después, eso pasa después de la devaluación. Puede atravesar una crisis después fuerte. de la devaluación. La pregunta es cómo vas a generar los dólares necesarios para crecer. Porque ¿Sabés cuántos dólares tenemos los argentinos? Bueno, tienen que volver los dólares. Muchas veces se pone demasiado énfasis en que los extranjeros vengan a... No, esto es que vos, Willy, te hagas un baño, que vos te compres un auto con dólares que tenés guardados. Por eso yo le doy mucha potencia al hecho de la libertad cambiaria en el sentido de poder intercambiar pesos por dólares. Otra cuestión es la unificación o no, quiero dejar claro. ¿No te parece importante acordar con los holdouts? Me parece que exista la perspectiva de que vas a acordar en algún momento, no solo con los holdouts, sino con... digamos, no solo con los fondos buitres, digo, con todos los eso no sé, viste, en campaña electoral nadie habla de ese tema. Pero, entonces no tiene nosotros mucho... somos economistas, está bien, pero la clave es la Yo creo que la pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de resolver el tema del dólar sin acuerdo con los holdouts? Todos sabemos que no, digo. Sin financiamiento no hay grado de La clave en la economía son las expectativas. Entonces, la clave es que se sepa que Argentina en algún momento resuelve la situación con los acreedores que no entraron en los canjes. Mi visión estratégica es, primero, que vuelva el crédito. Nosotros estamos ahora creyendo que no nos prestan culpa de los holdouts, y esto no es así. No nos prestan por otros motivos, no nos prestaban en el año 2007 cuando empezamos a manipular la cifra de inflación. Sí, entre otras cosas por la el déficit fiscal, claro, por la capacidad de pago. En ese momento no había todavía déficit. No, pero digo ahora. Yo le quería hacer una pregunta a Lucas simple. ¿Vos crees que eso se puede resolver con un dólar de 9 pesos o que necesariamente tiene que haber una corrección cambiaria? ¿Se puede volver a crecer con un dólar de 9? Yo creo que la discusión sobre el valor del dólar, sin una discusión al mismo tiempo sobre la tasa de inflación y sobre cómo abatir la inflación, no tiene ningún sentido. Devalúa lo que quieras, que si no bajás la inflación no sirvió de nada. Por eso me parece que el énfasis es cómo diablos haces para bajar la inflación. La discusión está de 9, primero que es difícil saber cómo llega la economía al 11 de diciembre. Acordamos que no es condición suficiente, pero ¿acordás que es condición necesaria? Pero da la sensación de que esto no tiene solución, porque digamos, ¿cómo se puede bajar la inflación si el déficit es 15.000 millones de pesos por mes? Bueno, como te digo, la clave es parar la maquinita, ¿sí? Está bien, pero de imprimir pesos, ¿sí? Para eso tenés que bajar el déficit y la parte que te queda, obviamente, financiarlo con deuda. Sí, como hacen los países civilizados. No hay nada más civilizado que un bono público. La Argentina tiene una
deuda sobre el PBI baja, y yo creo que los propios argentinos, con un gobierno, llamémoslo, del cambio, sea Sanz, Macri o Carrió, estarían dispuestos a comprar bonos argentinos, legislación local, a un rendimiento muy inferior al que tienen ahora. Lucas estaba diciendo una cosa interesante, que es que se necesita legalizar las compras y ventas de dólares inmediatamente. Eso no quiere decir unificar. Parece que está bueno que lo profundice, porque yo lo escuché en otros lados, pero está bueno que lo diga. Totalmente, es que es muy difícil pronosticar el 11 de diciembre hoy. Hasta octubre la lógica es el gobierno sigue atrasando el tipo de cambio, trata de que el blue no se vaya al diablo. Entre octubre y diciembre de un gobierno derrotado es muy difícil imaginar qué hace el gobierno. Si vos me decís, llegás al gobierno en una situación con un dólar oficial de 10 y un paralelo de 20, unificar es un delirio. Si llegás con una brecha muy pequeña, unificar puede ser razonable. Porque ahí hay que ver, si vos al mismo tiempo sacás trabas a las importaciones, puede hasta no tener un efecto inflacionario. Y además depende de la confianza que despierte ese gobierno. Un gobierno confiable llega el 11 de diciembre y el dólar baja. Yo no creo en esta idea que el overshooting. Confianza en nuestro peso quiere decir que el dólar baja. Entonces, es difícil imaginar el escenario exactamente. Sí, lo que pasa es que el dólar tiene que estar anclada en una hoja de ruta. Totalmente. ¿No? Entonces, en esa hoja de ruta, porque los mercados, los agentes económicos, no es que porque venga alguien y diga que va a hacer las cosas, si no explicita cuál va a ser esa Muchas hoja de cosas. ruta y lo lleva a la práctica, obviamente no va. Regla fiscal, arreglar el INDEC, perspectiva de en algún momento un acuerdo con los acreedores, bajar la inflación, no solo con emisión, también es clave, y de todas las inflaciones de este nivel se sale con un pacto social, o sea, con un acuerdo entre empresarios, trabajadores, por eso para mí es clave. Ahora, por ejemplo, hay un tema que tiene mucho que ver con el déficit fiscal, que son los subsidios, ¿no es cierto? Sí, Todo el eso te iba a ¿no? decir. Que- Ahora, en este ¿no? esquema, Que acá cuando se ponen viene- a mirar las cuentas... Acá el año que viene se viene, digamos, un tarifazo Una podadora. histórico, ¿no es cierto? En algunos casos con algún justificativo. Pero la pregunta es, fíjense que ahora también en el invierno, por el consumo de electricidad, también tenemos problemas, digamos, de cortes de energía, ¿no es cierto? Además de los problemas que hay con el gas, que hay de todo ahí, pues está todo mezclado ahí con el tema del gas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con la cuestión tarifas, servicios? Ahí tampoco se está blanqueando mucho, porque bueno, ahí son malas noticias las que hay que dar. además supongo. esa es la caja más grande, ¿no? Porque Claro. el agujero Eso, digamos, de ¿eso tiene solución? subsidios. ¿Cómo? Obviamente, eventualmente tenés que corregir, por ejemplo, desigualdades regionales que hay, especialmente en tarifas energéticas. En el tema de transporte, yo soy de la idea que hay que aprovechar esa situación para mejorar el transporte y la manera que se cobra. Hoy con la tarjeta SUBE una persona que viaje del segundo cordón se toma 3 bondis y paga 3 veces. Sí. Vos podés tener un esquema tarifario diferente donde no se cobra el transbordo. Eso se hace en New York, en Londres. Entonces, creo que esas oportunidades hay que aprovecharlas para cambiar y reformas estructurales en esos aspectos. Que a la larga... Ahora en Londres y New York los precios son otros. Sí, está bien, pero eso es otra discusión. Lo que te digo es, a la larga tenés que ir a tarifas más normales. Pero gastarte esos puntos de inflación en el año en que tenés que empezar a bajar la tasa de inflación, a mí no me parece prudente. Pero Sinceramente. si Para vos, pensás la entonces, estructura sí, del claro. gasto, dos terceras partes del gasto son gasto social o que es difícilmente ajustable. Salario, jubilaciones, ¿Ustedes qué creen, aguacho. ¿ustedes qué creen que va a pasar? ¿Ustedes qué creen que va a pasar con las tarifas, digamos? ¿Cuál es el pronóstico que tienen ustedes? No importa lo que el señor está en campaña electoral. No, ¿Qué, pero yo todo qué es lo esto que- lo tengo escrito. Eventualmente, ¿Qué es lo que ustedes No, creen no, que va a pasar con las tarifas? Que digamos? la van a corregir inexorablemente, Sin duda. sea quien venga. Ese es un error grave porque Irremediablemente es- quien venga. Ahí tengo una diferencia con Lucas, porque en realidad le falta, es verdad, hay un estudio que hizo Fernando Navajas, de Fiel, que muestra Sí. que corregir las tarifas implicaría 11 puntos de inflación adicionales. Pero hay una pata que falta en el esquema a largo plazo de ese ajuste, que hoy ese subsidio de tarifa, alguien lo está pagando. Entonces, ¿de dónde lo están pagando ese subsidio? ¿Con recursos genuinos que tiene el Tesoro? La respuesta es no. Como no tienen recursos genuinos, tienen que darle a la maquinita para pagar esas tarifas. Entonces, finalmente, lo que estamos diciendo es que correspondería bajar los subsidios por un lado y parar la emisión por el otro. Bueno, Esto es Macri, inflacionario, pero esto no. Macri con el subte, Paco, Macri con el subte mostró que, bueno, que digamos, si hay que subir la tarifa, se sube la tarifa o no. Sí, las tarifas se subieron
en el primer momento, después no se subió tanto más. Y Ahora, sigue desfasada la tarifa. De todas del maneras, subte. las tarifas de transporte son, como dice Lucas, las que hay que mirar con más cuidado. Esas sí realmente afectan a los que vienen a trabajar todos los días al centro y les hace un número relevante. Pero el Ahora, drama, electricidad y muchacho, gas. claro, el drama acá es la electricidad y el en gas. el centro de la ciudad de Buenos Aires, la verdad que se paga cosas Baratísimo. ridículas. Sin duda. Comparado con Córdoba, Una comparado... factura vale menos que un delivery de pizza, no Está puede bien, pero ser. Sí, eso. obvio. muchachos, hace Bimestral. 5 años que estamos discutiendo esto en la por televisión, eso. en la ¿Puedo decir algo? radio, ¿Puedo en los decir algo? diarios. ¿Cuántas Nadie lo notas cambió. hemos hecho en Por los mi diarios con factura- esto? mi A ver, factura de ¿vos gas qué crees que va a son pasar, 2 cafés Carlitos? hoy. Pero está bien, todo 50 eso. pesos. ya Por lo eso va a saben. cambiar. Por eso Entonces va a digo, cambiar. yo creo que tiene que haber un ajuste. Ahora, de lo que hablaba Lucas, yo le quería preguntar, ¿cómo Sí. se hace para bajar la inflación con un dólar, por un lado, de 9 pesos con 10 y con otro dólar de 13 pesos con 60? Insisto, es un escenario que me está planteando que no sé cómo es el 11 de diciembre. Claro, yo creo que El régimen monetario de Argentina para el futuro tiene que ser un régimen de tipo de cambio flotante, metas de inflación y una meta de baja gradual de la inflación. Esto se hizo en todos los países, por ejemplo en Chile en 1990. Está estudiado, hay libros escritos, no es, digamos... Chile, Sí. pero es Chile. Pero podemos hacer, Sí, no somos los no mejores es- del mundo, no digo, pero no es tampoco Argentina. somos los peores del mundo. Esta idea de que somos tan especiales. Yo digo, probemos una vez cuidar nuestra moneda, no darle tanto a la maquinita y veamos qué pasa con el dólar. Un Sí, tema pero te para quiero- Pero va en línea con lo que Sí, te dice para no Martín. darle a la quiero meter maquinita el dedo en hay que la corregir quiero el meter Va el en dedo línea No, lo que el le dice gasto Martín. no. Quiero meter Tenés el que dedo en la corregir llaga el déficit. y hacer una pregunta a Lucas que es Perdón, crucial sí. acá, que yo sé que además también compartimos la preocupación esta, pero te falta un dato con Chile, central en la comparación con Chile. A mí no me gusta la comparación esa. Te falta un dato que son los gremios. En Chile no tenés los gremios que tenés en Argentina. Entonces, Siempre nos ¿cómo creemos muy vamos a especiales, resolver el Martín. problema de las paritarias, que es ese gran problema para poder avanzar hacia una meta? Poder decir meta de inflación, y si el tipo que firma las paritarias no te cree, La clave es que te crea, por eso necesitas un banco central realmente independiente. Eso es fundamental, porque si no, en ese acuerdo social no te creen y piensan que el Banco Central va a seguir devaluando. Entonces, el tema de la credibilidad y del shock de credibilidad es muy importante para resolver pero si todos vos los problemas. seguís teniendo 6 puntos de déficit fiscal, yo no te creo. Exactamente. Por más que me digas... lo que- La tenés que clave es resolver primero ¿qué eso. es déficit? Es ingresos menos gastos. E insisto, vayamos a ejemplos históricos de corrección de un déficit fiscal. Siempre son con crecimiento económico. Sí, Estados pero- Unidos... pero Acá lo ha corregido en devaluando. Argentina Acá lo ha los corregido déficits devaluando. fiscal se corrigieron siempre con devaluación. devaluación. No, bueno, Siempre contra la gente, digamos. No, Eso pará, ha sido siempre así. el caso 2002 No solo el 2002. fue también el ¿no? tema de default. No, pero la todos los mejora, anteriores, la digamos. mejora en los 90, Sí, antes, claro. la mejora en los 90, que en un momento llegó a superávit fiscal el 94, fue por el crecimiento económico. Entonces, estoy de acuerdo que el gasto tiene que crecer a un ritmo menor que los ingresos, por supuesto. Pero en esa ecuación, que los ingresos suban. E insisto, no digo magia de crecimiento. Hay cosas que puede hacer la Argentina que hacen que la economía crezca. Ahora, en alguna medida los economistas, digamos, de la oposición, y ahí sí me parece que te cabe en alguna medida el sayo, no sé si advierten, yo escucho más a los periodistas, a los economistas independientes, advirtiendo sobre que la devaluación se está haciendo ahora. Es decir, que este nivel de emisión monetaria, este nivel de déficit, lo que está haciendo es devaluando la moneda ahora. Porque mucha gente lo que a mí me dice, bueno, el día de mañana los que vengan van a devaluar y la gente va a decir que vuelva Cristina. Claro. Digamos. Claro. Esto es una trampa, está todo el mundo viendo esa suerte de trampa Y macroeconómica. lo que tenés, digamos. Willy, A ver. también es un efecto rezago, porque lo que te pasó en realidad, hubo un gran trabajo de Juan Carlos Fabre en el Banco Central cuando empezó a contraer, cuando empezó a sacar dinero. Y ese efecto dura entre 9 y 12 meses, lo saben los economistas y todo lo demás. Y se han ido los efectos, digamos, ya que hablamos de efectos. Se van diluyendo. Eso se ha diluido. Bueno, por eso. Porque Entonces el ahora déficit, porque el déficit sí, es pero espectacular. digo, ahora vos si emitís al 35% anual, el problema lo vas a tener a lo mejor Dentro de 6 9 meses, dentro de 9 meses. o de A ver, 6 meses. Claramente, por eso digo que Y me parece que ahí veo que claramente los la inflación economistas de de la fin de oposición año. no advierten demasiado de ese No, el tema. impacto es inmediato. Lo que pasó en este último año y medio
es que se emitió, pero también se absorbió esos pesos con bonos del Banco Central. Es decir, lo que hubo estos 2 años... Subiendo la tasa, que creo que va a haber que subir de nuevo la tasa. ¿Qué vas a hacer con la tasa de interés? Y va a haber que subirla. Porque hay bancos que te están prestando plata hoy, te ofrecen la plata, te la ponen directamente en la caja de ahorro y te cobran 45% nominal anual. Argentina se está reendeudando. Si me haces elegir con la pistola de la pared para financiar un déficit, es mejor el mecanismo de endeudamiento que el de emisión. Resolvé el desequilibrio de a poco. Acá somos demasiado fiscalistas en Argentina. Hay un déficit de 3 puntos cuando había... ¡Qué drama! Y mientras Estados Unidos tuvo 10, 8, 7. No, pero el Bueno, problema hay una es que si a vos te diferencia, financian, Lucas. si a vos te financian, si vos sos el hijo de Macri, digamos, Pero y Perú, te paga para que salgas todos los días, no necesitas laburar. Martín, a Perú lo financian a 2% de sobretasa. Estados Unidos, No podemos ser Perú. Estados Unidos puede emitir, ¿Cuánto paga Argentina? puede financiarse por eso. automáticamente porque la gente, hay demanda de Saca el caso dólares. de Estados Bueno, Unidos. pues lo Mira, pusiste. mira Perú, suponete. No podemos financiarnos como Perú. Tan Bueno, malos somos. No, pero toma Ahora- Yo no creo en eso. Ahora, en campaña, vos como economista de la oposición, digamos, ¿cuál es la variable que de acá al 11 de diciembre más te preocupa? ¿El déficit, la brecha que empiece a aumentar y se dispare? ¿Cuál es la variable que a vos te parece que el 11 de diciembre después se vuelve más complicada de manejar? Y las dos que has dicho son muy importantes. O sea, cuanto más brecha y cuanto más déficit, bueno, más problemático para corregir. Como te digo, insisto, parece que estoy en campaña, pero realmente creo que sin crecer no resolvés nada y que las cosas que realmente no se... Es el huevo y la Sí, gallina. en eso estamos todos de acuerdo. Pero la idea de voy a hacer de vuelta la pregunta. la idea Voy a del hacer de ajuste vuelta la pregunta de hoy expansivo. a Luca. Le voy a hacer de vuelta la pregunta que le hice hoy. ¿Cuál? ¿Vos crees que es condición, quiero ser claro, es condición, yo de acuerdo con vos que no es condición suficiente corregir el tipo de cambio para crecer, que no es condición suficiente acordar con los holdouts para crecer, pero te pregunto, ¿crees que es condición necesaria corregir el tipo de cambio para crecer o crees que se puede volver a crecer sin tocar el tipo de cambio? Respecto a hoy, creo que el tipo de cambio real de Argentina hoy está atrasado, tenemos atraso cambiario. El tema, cómo llegas a una situación de competitividad en general mejor. Una cosa es que haya, digamos, que la inflación... ¿Cómo se hace para devaluar sin que te lo coma la inflación? Pero esa es la claro. pregunta. Y aparte, otro tema clave. Está claro que la devaluación no es la solución. Pero otro tema muy importante que se le da muy poca bola, que es el tema del costo del crédito. Eso es un costo para la producción monstruoso. Sí. Y acá pagamos por el crédito, una empresa, salvo que tenga un acceso preferencial a crédito, el triple que otro país. Y los costos en total para una economía del endeudamiento son importantes en la estructura de costos. Mezclando la economía, las finanzas y la política, dado que tenemos aquí un candidato a vicepresidente, ¿cuál es la mirada que tienen sobre lo que se ha dado en llamar el efecto Zanini, ¿no es cierto? Porque ahí hay como está medio mezclado. Sí. Por un lado, hay quienes dicen que el efecto Zanini en realidad es que Scioli va a estar más condicionado, como que Scioli, si gana, no va a poder aplicar, qué sé yo, el plan Bain, por decirlo, digamos, ¿no es cierto? Sí, no se va a poder amigar con los y mercados. básicamente ¿no? que el Congreso va a estar presidido por, Claro, por eso. un hombre de Cristina, que va a haber muchos diputados que van a ser de la Cámpora. Pero entonces, y que en se esa- terminaron los superpoderes de Claro, alguna manera. Y en esa idea, digamos, entonces los bonos, las acciones caen porque hay como pesimismo. Pero al mismo tiempo hay gente que dice que el efecto Zanini genera que pueda ganar Macri. Sí, no, Entonces, pero si gana Macri, los bonos tendrían que subir. Yo creo que- ¿Cómo es el efecto Zanini A ver, Paco. acá? A ver, Me parece para- que acá lo que Vamos, agregó... vamos a empezar Sí, por el invitado. perdón. Vamos a empezar No, por el invitado. ¿Cómo hay que leer el efecto Zanini, Sí. digamos? ¿A favor de Macri, en contra de Scioli o que Scioli... No te porque- olvides más. Para mí, Ojo que Zanini firmó el acuerdo con los bancos, ¿eh? El acuerdo con los acreedores famosos Sí. lo firmó Zanini. primero no elijamos los candidatos antes de las PASO. ¿sí? Punto Sí. uno. Está muy bien. Segundo, creo que el Zanini, el efecto que tiene dos efectos. Uno es, creo que hace menos probable que Scioli gane. Se razona muy mal, a mi juicio, políticamente en la Argentina. El que gana una elección en un sistema de balotaje es el que conquista el votante del medio. Y me parece que ese votante del medio ve con peores ojos ahora la candidatura de Scioli. Entonces, yo creo que baja la probabilidad de que gane. Número dos, en el caso de que ganara Scioli, es un gobierno de mayor continuidad de lo que antes esperábamos. Y eso, entonces tenés una cosa, si querés, favorable, que es para mí es menos probable que gane Scioli,
y una cosa desfavorable que es, si gana Scioli, es más continuidad. Sí, me parece que... Es decir, vos comprarías Argentina por el efecto Zanini, digamos. Por ese lado sí, pero lo que pasa es que si llegara a ganar, Bueno, claro. realmente me parece es complicado. que para ponerlo claro, y estoy de acuerdo con lo que dice Lucas, pero digamos, que venga Zanini te generó un escenario que antes no estaba, que es el escenario de continuidad. Estábamos hablando de resolución de ciertos problemas de shock o gradual. Sí. Y no Pero estaba todos la los continuidad. todos los Ahora la candidatos continuidad eran entró cambios. como escenario y eso creo que es el efecto más fuerte. El segundo efecto, que sería como un efecto de segunda ronda, como los mercados de alguna manera miran lo que puede pasar en ese escenario y miran las encuestas para atrás. Lo que hay que esperar ahora es el efecto Zanini en las encuestas, habrá que verlo también. Y ojo que no creo que se vea en las primeras encuestas, porque las primeras encuestas es de un Zanini que no lo conoce nadie. O sea, para que el efecto Zanini tenga efecto en las urnas, hay que hacer conocer a Zanini. Ahora, en ese sentido, yo creo que la elección de Zanini lo que hace es facilitar las chances que el gobierno, el oficialismo, Scioli en particular, gane en primera vuelta. Es más fácil que gane en primera vuelta y más difícil que gane en segunda. O sea, lo acerca un poco más al 45. ¿Por qué que lo pasa es que acerca, Martín? Y porque es mucho más fácil de llegar al 45 porque a Broquela bajaron un candidato que porque éramos los dos consolidó todo el candidatos. voto, de alguna manera consolidó todo el voto Pero peronista. eso es la PASO. Intenta. Eso es en la PASO. No, en la PASO no, olvídate de la PASO. Digo, en primera vuelta, la PASO fue. en primera vuelta es más fácil llegar. Yo compraría, impacto de la vendería PASO. recién sabiendo las pasos. Hay un- Bueno, claro, sí, hay un- obvio. Ah, qué vivo. Sí, hoy No veo, Pero déjame terminar el razonamiento. dale. Entonces yo creo que es más probable que gane en primera vuelta y más difícil que gane si no llega al 45 famoso que necesita para llegar a primera vuelta, para ganar en primera vuelta. Ahora, lo que no coincido para nada es en que la lectura esta de que esto implica más continuidad. Es imposible la continuidad. Es insostenible absolutamente la continuidad porque no puede seguir valiendo 9 La pesos el seguimos en el dólar. próximo Porque bloque. el déficit no Esa- puede esta seguir a los niveles que tiene. discusión- Es yo no insostenible creo la eso, continuidad. Yo Es coincido insostenible. con- Esto lo vamos a seguir en el yo no próximo coincido. bloque. Yo no Está coincido. Florencia Donovan, está Alejandro Do- Bianchi do- de Invertir Online. Yo no coincido. Un comentario solo. tampoco. En las encuestas, 2/3 partes de la población dice que la situación económica personal está bien. Sí, espera que se mueva un poquito el dólar. Bueno, no, Después a charlamos. lo que digo es que esta discusión de cambio de continuidad no creo que no está tan instalada en el consumidor, en las familias. Es Yo un creo que tema. está instalado efecto más. Zanini, Yo creo que maestro. está instalado la cosa de más de gradualismo o shock. Me parece que con Scioli sería una cosa mucho más gradual y con otro candidato, por ejemplo Macri, sería una economía de shock. Pero hablando en particular del efecto Zanini. Yo creo que es exactamente al revés. Bueno, por eso. No, pero de todas maneras... Después la seguimos, después la seguimos. Déjame terminar con el Después la efecto seguimos. Zanini. A ver. Creo que la primera consecuencia del efecto Zanini es algo que no tiene nada que ver con la economía, pero sí la política, y de buena fuente lo digo. Carlos Zanini fue el que le pidió directamente la renuncia al teniente general César Milani para que deje el ejército. Y me parece que es un dato a tener en cuenta. No fue el próximo presidente para decirle Ahora, limpiame un después poco la después cancha, y fue Carlos A Zanini. propósito de Milani, porque Milani se iba a quedar toda la vida. Sí. Esta era la historia Por que eso lo contaban. introduzco al tema. Los otros que se iban a quedar toda la vida, Alejandro Banoli, del Sí. Banco Central, y Ricardo Echegaray, que ahora dicen que va a ir a la AFA. Sí. Digamos, vamos a hablar de hombres clave, obviamente, para la... ¿Qué hay que hacer con eso, Lucas, digamos, desde tu punto Con de las vista? Banco con esas Central, instituciones. AFIP. digamos, AFIP. Cambiar mucho. Banco Central, como te digo, un Banco Central mucho más realmente independiente, metas de inflación. O sea, si Sanz es presidente, Banoli no se queda en el Banco Central. Claramente no. O sea, no sé cuándo, hay que ver ahí, pero no, necesitas un presidente del Banco Central confiable y comprometido con un sistema de metas de inflación. Te agradecemos mucho que hayas estado Bueno, con sí, nosotros. gracias a vos, Willy. Mucho éxito, Bueno, obviamente. muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Señoras y señores, hacemos una pequeña pausa. Una pausa. Sí, y seguimos hasta las 12 de la noche en el próximo bloque. Seguimos discutiendo de todos los temas económicos de la semana. Estamos en Twitter, @eltimontv. Una pausita y ya venimos, no se vayan.